Amigo, el doctor Enrique Lastreto. Hola, doc. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Buen doc? día, ¿cómo anda? Ana, Marianita, ¿Todo en orden? Vaquita. Muy bien. Hola, Enrique, Muy- querido. Muy bien. No le presto el celular a la vaquita porque él también suele hacer No, magia. se lo lleva la No, vaca. me lo llevo. Los Si es meten- nuevo, me lo llevo. ¿Los meten dentro de botella? No, se lo lleva. No, los hace desaparecer. Ah. Sí. Bueno, Este, ¿qué tenemos? Tenemos un tema que venimos prometiendo hace 3 semanas, hablar de algunas cuestiones relacionadas a la endometriosis, Ah. pero antes, y no lo hablaba porque cada vez que venía, en el pasillo me agarraba... Nos preguntábamos otra cosa. No, Daniel Aracia me decía, tendrías que hablar de tal cosa, y yo que soy de tiene fácil productor, convencimiento, tiene productor me privado. Tiene productor propio. cambiaba el tema, pero hoy vamos a hablar de endometriosis. Pero antes quiero hacer una invitación para este viernes, Sí. a las 10 de la mañana en la Ciudad Universitaria, en el segundo piso del Pabellón Argentina, en la Biblioteca de Medicina. Hay una jornada muy interesante, con entrada libre y gratuita, que su título es Hacia los 400 años de la universidad, recuperando el patrimonio histórico y cultural de la salud. Es una actividad organizada conjuntamente entre la Biblioteca de Medicina y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Viene gente de Buenos Aires, hay importantes relatores de aquí. Se va a hablar sobre la historia del Hospital San Roque, el Hospital Clínicas, fundamentalmente inserto en los últimos 100 años el Hospital Clínicas en lo que pasó durante ese tiempo, ¿no es cierto?, desde la reforma al Cordobazo. La historia. Se va a hablar sobre la biblioteca recuperada de Salvador Massa, de una importante doctora, una profesora Sánchez, que viene de Buenos Aires. Y bueno, y reitero, comienza a las 10 de la mañana, una jornada de mediodía, digamos, en la Ciudad Universitaria, segundo piso del Pabellón Argentina, en la Biblioteca de Medicina, con entrada libre y gratuita. Allí Están estaremos. todos invitados. Allí estaremos. Muy bien. Bueno, este tema que queríamos conversar, de endometriosis se habla mucho, y la endometriosis es una enfermedad de las mujeres relacionada fundamentalmente con 2 síntomas: el dolor pelviano y la infertilidad. Esto, digamos, cuando una mujer presenta dolor pelviano o infertilidad, por lo menos debemos pensar en endometriosis. ¿Me dejas hacerte una preguntita? Sí. ¿Qué es el endometrio? Porque es la inflamación del endometrio. ¿Qué es lo que es? Claro, el endometrio es la capa interna que recubre el útero, el cual se va a transformar durante el embarazo y es donde se va a alojar el embrión, donde se va a producir la placentación y se va a alojar el embrión. Este es el endometrio. Y este endometrio va modificándose con las hormonas y eliminándose mensualmente. Cada 28 días se produce el crecimiento del endometrio por acción de los estrógenos y de la progesterona, y de no producirse un embarazo, este endometrio se elimina y es lo que se conoce como menstruación. Llanto del Mensualmente. útero por no quedar embarazada. Exactamente. El endometrio está naturalmente en la cavidad, en la membrana interna del útero, para que se entienda de alguna forma. La endometriosis es una patología que este endometrio, que debería estar dentro del útero, se encuentra en alguna otra parte. Puede haber células endometriales en el peritoneo, en el ovario, dentro del músculo uterino, inclusive a distancia. Y este endometrio implantado anormalmente también sigue recibiendo el estímulo de las hormonas del ovario y tiene modificaciones a lo largo del ciclo. De esto que se conoce bien y que se ha hablado mucho, lo que no se había hecho era un trabajo sobre endometriosis referido al tiempo que se demora en hacer el diagnóstico de endometriosis y al impacto que produce desde el punto de vista laboral y social la endometriosis. Fíjese, este es un estudio que se hace en 10 países europeos, en 16 hospitales. Un importante trabajo que se realiza durante 3 años, viendo a ver qué pasaba con esto, donde se le hace una encuesta a las mujeres que van a ser intervenidas por algún motivo, que se voy a decir cuáles son, donde hay 76 ítems que se les pregunta, y donde se ve que estas mujeres, según los resultados de esto, presentan connotaciones de tipo psicológico muy similares a aquellas que presentan un cáncer. O sea, ya para ir viendo el impacto que tiene la endometriosis en estas mujeres. Fundamentalmente se estudiaron mujeres que tenían, ¿cuál es digamos, antes de entrar en esto, cuál es el porcentaje que existe de endometriosis? Se dice que en la población general, en las mujeres, el 10% presenta endometriosis. Es mucho, 10%. Alto Y en las porcentaje. que tienen síntomas, dolores o infertilidad, entre el 30 y el 50% presenta ¿Y a endometriosis. partir de qué edad se puede dar un cuadro? En edad fértil, en edad, digamos, en las chicas jóvenes, hasta antes de la menopausia. O sea, para poner un margen, de los
15 a los 45 años. Esto fue el grupo de mujeres que se estudiaron, de 15 a 45 años. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué tipo de mujeres estudiaron? Estudiaron 3 grupos, porque el diagnóstico de endometriosis sigue siendo un diagnóstico visual, digamos. Uno se puede hacer por laparoscopía, por videolaparoscopía o por cirugía a cielo abierto, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente visual. Uno, más allá de que la anatomía patológica, la biopsia, nos diga otra cosa, si el cirujano dice esto es una endometriosis, es una endometriosis. Hablando de un cirujano, por supuesto, con experiencia en esto, ¿no es cierto? Se estudiaron mujeres que tenían dolor pelviano, con posibilidad de ser una endometriosis, que tenían infertilidad, y también, como grupo control, se utilizaron mujeres que deseaban realizar una esterilidad quirúrgica, una ligadura de trompas por videolaparoscopía, y se estudió a ver quiénes tenían endometriosis o no. Fíjese, de las mujeres que tenían síntomas, que habían consultado por infertilidad o por dolor pelviano, el 52% tenía endometriosis. 52%. Y de las mujeres, de este lote de mujeres en estos 10 países, en 16 hospitales, que habían sido internadas para realizarle una ligadura tubaria por vía laparoscópica, 30% presentaba endometriosis, yendo desde la endometriosis mínima, leve, moderada o grave, que son distintos grados, ¿no es cierto? 30% con endometriosis. A pesar de esto, del enorme porcentaje que hay en la población de endometriosis, en mujeres asintomáticas o en mujeres sintomáticas, fíjese el diagnóstico, ¿cuánto se demoraba el diagnóstico en estas mujeres estudiadas? 7.6 años, el promedio 7.6 años. Y llamativamente, doctor, en las que más se demoraba eran las que más síntomas tenían. Llamativo, ¿no es cierto esto? Pero aquellas mujeres que tenían más sintomatología, como que paseaban por más especialistas, y una cosa que te va a interesar también, en las que más se demoraban, en las que tenían un índice de masa corporal mayor. En las que tenían más de 30, se demoraba más el diagnóstico de endometriosis. Entonces, ¿cuáles eran? ¿Qué encontraron en estas mujeres que le habían hecho todo este cuestionario? ¿Por qué se demoraban tanto? Y porque los médicos que las veían se demoraban mucho en derivarla al especialista. No pensaban en endometriosis y no la derivaban al ginecólogo. O sea, esto es un poco para pensar, digamos, mujeres que aún asintomáticas, no totalmente asintomáticas, pero con molestias pelvianas, pensar por lo menos en endometriosis.